nuestro recorrido por la Edad Media y conociendo personajes fascinantes de nuestra historia que realmente son vidas, no sé, gracias a Dios, muchas de estas cosas yo las he estudiado cuando era adolescente, leí, uno las vuelve a leer y todo, pero realmente cuando uno lo repasa para poder transmitirlo, y ya con más años, no de ancianidad, sino de vida, de experiencia encima, entonces uno comprende las cosas diferentes o las ve de una manera distinta y se imagina los desafíos que vivieron todos ellos, ¿no? Y me parece como que es muy, muy interesante. Bueno, hasta la clase pasada que nos encontramos, estuvimos viendo la vida terrible de los judíos en el norte de Francia, digamos la parte norte de Francia, de París para arriba, digamos, y lo mismo en Alemania. ¿Se acuerdan? Con las cruzadas, etcétera, etcétera. Pero ahora nos vamos a desviar para el sur de Francia. Vamos a ir, la verdad que el sur de Francia es hermoso, conozco un poquito nada más y es hermoso. Vamos a ir a dos lugares muy interesantes en donde vivieron los judíos. En la época de la Edad Media, Francia estaba dividida, muy dividida, digamos. O sea, en la mayoría de los lugares estaban gobernados por gente de la aristocracia, o llamémoslo de la nobleza en realidad, y cada uno era como si fuera independiente del otro. Tenían una independencia bastante marcada. Y entonces, los judíos que vivían en las zonas de en la Provence, no sé bien cómo se pronuncian, ¿sí? Y Languedoc, tenían una vida absolutamente diferente a sus hermanos en el norte de Francia. Esas zonas, además, son las más fértiles de Francia. Ustedes saben, hay viñedos y hay, bueno, de todo. El sur de Francia es hermoso, ver los campos con lavandas, etcétera, etcétera. Es realmente una zona muy hermosa, con una luz del sol muy especial. Los pintores eh, como Van Gogh o Cézanne los valoraban, hablan mucho de la luz especial que hay en el sur de Francia. Y es cierto, es algo muy especial. Entonces, estos judíos que vivían en esa zona, ahora vamos a ver cuál es la zona para que podamos verlo, voy a compartir con ustedes un mapa. ¿Lo ven acá? Esto es Francia, tenemos todas las provincias y en el sur, si se fijan, cuando yo toco con el mouse, ¿ustedes ven lo que yo toco con el mouse? Si yo, ¿no? O sí, sí, muy bien. Si se fijan aquí en el sur, vemos que acá está Languedoc, que es la zona del sur de Francia, y más acá tenemos todo esto, es la Provence. Todo esto es la famosa zona de la Provence. Fíjense que acá hay una ciudad que nos va a llamar la atención, que es Montpellier. Aquí está Montpellier. Está entre Languedoc y la Provence. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se ubicaban los, las diferentes keilot
de Yehudim. ¿Cuál era el beneficio que tenían los Yehudim de las zonas estas? Es que al estar muy separados de toda la política y de todo lo que pasaba en el norte de Francia, y al tener esa independencia, quienes gobernaban no dependían del norte tanto, entonces todo el antisemitismo fanático que reinaba en ese momento en el norte no llegaba prácticamente al sur de Francia. Como consecuencia de esto, los judíos de las zonas que nombramos y vimos gozaban de una gran libertad, casi con los mismos derechos que los ciudadanos o habitantes cristianos. No se hacía diferencia con ellos. Entonces, por ejemplo, los judíos de la Provence tenían permitido comprar tierras, poseer tierras, sembrar, tener viñedos, que es algo tan ahí, tan usual. También trabajaban mucho con el tema de las, ¿cómo se dice?, especias, y vendían mucho de eso. Y en alguna de esas ciudades tenían exactamente, como dijimos, los mismos derechos que los no judíos, y los cristianos los admiraban mucho. ¿Por qué? Porque los judíos manejaban muchísimo, ¿cómo digamos manejaban? Conocían, mejor dicho, con mucha propiedad el tema de la medicina, que era tan importante. Y justamente, si nos fijamos, en Montpellier, que es la ciudad que marcamos antes, está la Facultad de Medicina más antigua de Europa. Y la mayoría de los maestros que enseñaban ahí eran Yehudim. Entonces esto benefició de manera muy importante a los judíos. Y también en algunas otras ciudades, los judíos eran los que se encargaban de recaudar los impuestos, y esto para los vizcondes, etcétera, etcétera. Y entonces esto les traía un beneficio también, porque al hacerlo de manera decente, el gobernante de turno les daba una libertad para tener sus propios juzgados, para tener sus propias autoridades, incluso hasta en algunos lugares su propia policía. Ahora, como ahora van a ver un mapa, vamos a ver la cercanía que tenían con España, con el norte de España, el sur de Francia con el norte de España. Esto también benefició el tema del estudio de los judíos del sur de Francia. Entonces, esperen que vamos a compartir ahora el mapa de España. Acá lo tenemos las diferentes provincias y ciudades, perdón, está dividido por provincia, pero vemos algunas ciudades. Fíjense, pongan atención, aquí en el norte vemos Girona o Girona, como le dicen algunos. Acá en la Cataluña vemos que es el límite con el sur de Francia. Y esto vamos a ver que tiene que ver con algo muy importante, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, volvemos a nosotras. ¿En qué sentido se beneficiaron? Al tener el tipo de estudio que algunos
el que se tenía en Francia, digamos, ¿no? Que era el estudio como el de Rashi, el tema talmúdico de una manera, de un análisis especial, más la de los sabios de España, que tenía también se enriquecía porque también tenía mucho de lo que tiene que ver con el pensamiento y la filosofía. Entonces, los judíos de la Provence tomaron lo mejor de ambas partes. Y realmente era muy especial las yeshivot que había en esa zona. En esa zona es famoso Rabbi Abraham Ben Itzhak, que tenía una yeshiva en la ciudad de Narbona, ahí en Francia, y él escribió un sefer muy famoso de Alajá, que se llamaba Eshkol. Bueno, y tuvo grandes alumnos también. Ahora, imagínense que en un lugar como era el sur de Francia, tanto Languedoc como la Provence, donde había ese intercambio, al estar el judío en un nivel en que no es perseguido, aplastado, dejado de lado, había intercambio no solo de manera comercial, sino también en temas que tenían que ver con lo filosófico, entre judíos y no judíos. Y imagínense que a los judíos de Francia les benefició muchísimo el tema de la cercanía del estudio de los judíos de España. ¿Por qué? Porque justamente como había muchas cosas que tenían charlas, debates, y a veces las respuestas no eran fáciles, los judíos del sur de Francia tenían una admiración y un apego especial a alguien que sabemos que aportó mucho para la filosofía y para el estudio del judaísmo, que es el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, ¿sí? Ellos sostenían muchísimo todas las enseñanzas del Rambam. Y imagínense, ahí en el sur de Francia, con tantos judíos que apreciaban de manera impresionante al Rambam, es donde surge un hecho terrible que es el mahloket, la gran discusión sobre la obra del Rambam, en cuanto no la obra del Rambam, en cuanto a la parte de la Torah revelada, es decir, sus explicaciones del Talmud o de la Torah, sino sobre lo que es pensamiento judío. Cuando el Rambam aparece el libro de Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, la gente de Francia, del sur de Francia, vio la luz, porque ahí había respuestas que ellos necesitaban dar a los no judíos que les hacían preguntas, que los invitaban a debatir, y ellos a veces que hablaban sobre los diferentes mitzvot y su cumplimiento, y que a veces había que dar una explicación racional acerca de esto, y el Rambam justamente en el Moreh Nevuchim hace eso, le da argumentos sobre trata de racionalizar dentro de lo posible las mitzvot de la Torá y sobre todo la fe en Dios, el hecho de que hay un solo Dios y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, si recordamos, cuando hablamos del Moreh Nevuchim, cuando el Rambam lo compuso, fue justamente para darle a los judíos
que estaban entre esas, entre la obligación que los musulmanes les ponían de convertirse a otra religión, o los argumentos que tenían que tener, y él les dio argumentos para que puedan explicar de qué se trata el judaísmo. Y entonces, y también para los mismos judíos que a veces estaban en dudas, no sabían, desconocían, y él los guió con este Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos. A veces, imagínense, también pasó que en España, al estar en un principio de una manera tan abierta con los no judíos, expuestos a filosofías griegas y pensamientos que son ajenos al judaísmo, muchos judíos españoles se vieron perdidos, se descarriaron un poco, porque esto es lo que pasa cuando a veces no tenían quizás tanta preparación en la parte judaica y aprendían mucho de filosofía, y esto los llevó a estar confundidos. Justamente por eso el Rambam llamó a su libro el Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos. Entonces, a través de interpretar a las diferentes corrientes de la filosofía griega, apoyándose en eso o explicando ese tipo de filosofía, el Rambam llega a demostrar y a mostrar la grandeza del judaísmo, la creencia en Hashem, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que de pronto un libro tan especial como el Moreh Nevuchim sea el fósforo que encendió un incendio terrible dentro de la vida judía en Francia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pudo pasar esto? Lo que sucede es que tenemos que entender que en el norte de Francia la vida era absolutamente diferente. El norte de Francia, el norte en Alemania, los judíos eran considerados no de segunda, de última. Ni siquiera a veces eran considerados humanos. Los mataban como si fueran insectos. Eran perseguidos. ¿Quién quería ser amigo de los judíos? ¿Quién se iba a sentar a charlar de la vida o de la filosofía con los judíos? Todo lo contrario. La iglesia tenía una influencia tan grande que les prohibía incluso el intercambiar, hasta el comercio estaba prohibido con los judíos. Entonces, esta necesidad del Moreh Nevuchim no existía. Los judíos vivían en sus propias keilot, absolutamente, como hoy diríamos, una burbuja, en donde se podían dedicar en absoluto al estudio de la Torá, del Talmud, de los temas judaicos, sin tener que ir a profundizar o a buscar en los farim, en los libros de Hakirá. Hakirá sería todo lo que tiene que ver con investigación filosófica, nada que tenga que ver con filosofía. Todo se tomaba con una emuná pshutá, con una fe simple. Así es como recibimos de Moshe Rabbeinu, que Moshe recibió de Dios, y así son las cosas. No era necesario pasar por la filosofía griega para tener que entender el judaísmo. ¿Se entiende? Entonces, cuando llega, imagínense, el libro del Moreh Nevuchim, les quería contar, se publica en hebreo, porque ustedes saben que el Rambam estos libros los escribió en árabe, justamente para que el pueblo tenga acceso. No, si iba a ser en la Shona Kodesh, como escribió, por ejemplo, el Mishneh Torah, el Yad HaZaká, digamos, todos esos libros. Entonces no eran accesibles a todos. En cambio, en árabe iba a ser accesible a todos los que necesitaban esa guía. Entonces, ¿qué pasa? El Moreh Nevuchim es traducido y sale
después de la traducción, ahora vamos a hablar en detalle de eso, 14 días antes que fallezca el Rambam, bueno, el Rambam igual estaba en otro lugar, no estaba en el sur de Francia, sabemos que él falleció en Egipto. Entonces, cuando es publicado y se hace es tomado con tanto fervor y todo lo demás, los judíos, cuando llega el libro en la Shona Kodesh, al norte de Francia, se armó un escándalo. ¿Por qué? Porque no era necesario ahí. Eso se veía como el libro del Rambam parecía como que iba a abrir una nueva puerta a un pensamiento foráneo del judaísmo y que iba a hacer daño a esa fe simple que tenían los judíos ahí. ¿Para qué hacía falta ingresar esto? Y entonces ellos tenían miedo de que esto iba a influir para mal en los judíos. Además, muchos rabinos de Francia habían visitado ciudades de España y encontraron a muchos judíos alejados del judaísmo y que estaban, su vida estaban inmersos en todos los temas de la filosofía griega, etcétera, etcétera, y habían dejado el judaísmo. Entonces ellos vieron escandalizados al libro Moreh Nevuchim. En vez de, no interpretaron correctamente que este libro iba a ayudar a esos judíos descarriados que estaban en España, pero bueno, ellos lo vieron como un peligro muy grande para los Yehudim de Francia. Tengan en cuenta que estamos hablando de una guerra, llamémoslo así, una gran discusión que en realidad no buscaba nada más que el bien para los judíos. Como digamos, como se diría en hebreo, es un machloket que aparentemente era Leshem Shamaim, tenía que ver en aras del cielo, porque era para proteger a los judíos de la asimilación. Y entonces se armó un lío terrible en Montpellier. ¿Por qué? Y ahí tenemos que hablar de un grande de esa época. Acá vamos a, entre hoy y la semana próxima, si Dios quiere, vamos a analizar la vida de grandes que nosotros conocemos o que escuchamos hablar y que por supuesto quienes estudian en una yeshiva, los que estudian en una yeshiva, los que estudian el Talmud, seguro que los conocen, son sus grandes compañeros de estudio, estos que vamos a nombrar ahora. Voy a volver a compartir con ustedes para recordar la ubicación. Vamos a volver a España y vamos a ver acá, en el norte de España, en el límite con Francia, la ciudad de Girona, o Girona, o Girón, no sé exactamente cómo se dice. Para nosotros leerlo sería Girona. Esta ciudad está en Cataluña y es conocida como una ciudad que se la llama en hebreo Emle Israel. Significa una madre para Israel. ¿En qué sentido? De que grandes estudiosos de la Torá salieron de la ciudad de Girona. Entre ellos, vamos a nombrar algunos para que tengan una idea. Un gran talmudista que era ciego, que se llamaba Rabbi Yitzhak Sagi Nahor. Sagi Nahor significa, en aramit, significa ciego. También Rabbi Zeharia Alevi,
También alguien aún más conocido, el Ramban, con N al final, Rabbi Moshe ben Nachman, o conocido también como el Nachmanides. Y también el RAN, cuando uno escucha hablar a los estudiantes de la yeshiva, dice el RAN, nombran al RAN. ¿Quién es el RAN? Rabbeinu Nisim ben Reuben. Y alguien más que vamos a nombrar ahora y que nos vamos a ir directamente a él, Rabbeinu Yonah, muchos lo conocen como Rabbeinu Yonah, y no saben que Rabbeinu Yonah también es llamado Rabbeinu Yonah Gerondi o Gerondi. ¿Por qué? Porque nació en Gerona. Rabbeinu Yonah era primo del Ramban, primo de Rabbi Moshe ben Nachman. El papá de Rabbeinu Yonah era de los judíos más prominentes de la ciudad, de la comunidad. Y desde muy joven, Rabbeinu Yonah recibió su educación en su casa. Mientras, a diferencia de muchos estudiosos de esa ciudad que dedicaban también un tiempo a estudios seculares, como ser medicina, ciencia, etc., Rabbeinu Yonah no lo hizo, él se dedicaba 24/7 al estudio de la Torá. Estaba inmerso en el estudio de la Torá, el Talmud y todas sus, digamos, ramificaciones. No se quedó únicamente estudiando en su ciudad natal, sino que también se fue, estuvo, digamos, viajando al sur de Francia a diferentes ciudades, tanto en la Provence y a muchos centros donde estaban los Tosafot. ¿Se acuerdan que estudiamos, o mejor dicho, mencionamos la semana pasada a los tosafistas, a los Tosafot, que son los comentaristas del Talmud? Y con esto él incrementó de manera impresionante su conocimiento del Talmud. Finalmente se estableció en la ciudad de Montpellier. Me da mucha lástima, les confieso, mucha lástima, que todo esto no lo recordaba, no lo tenía tan aquí cuando estuve en la ciudad de Montpellier, que estuvimos un día nada más, no importa, pero hubiéramos dado más, sabíamos lo de la universidad, fuimos a ver por afuera el edificio que es impresionante, pero no sabíamos tanto de todo esto, y así que hay que volver. Y en Montpellier se convirtió en el discípulo directo de Rabbi Shlomo ben Abraham, que era Rabbi Shlomo de Montpellier, que tuvo muchísima, muchísima influencia en Rabbeinu Yonah. Y como Rabbi Shlomo de Montpellier tenía una visión absolutamente opuesta al estudio de la filosofía del Rambam, entonces él también se unió a la lucha, llamémoslo así, o a la idea de su maestro. Hicieron todo lo posible para combatir el estudio del Moreh Nevuchim, que se estaba expandiendo en la juventud judía. Lamentablemente, o sea, todo esto, como explicamos antes, ¿qué es lo que hizo el Rambam? El Rambam trató en su libro de ayudar a estos perplejos, racionalizando la Torah en cierta manera. No es que dio una respuesta racional a cada cosa, no es así. No existe y no tiene nada que ver
sino tratar de explicar de una manera más razonable la necesidad, lo que era necesario con el tema de la divinidad y digamos, todo lo que tenía que ver con los mitzvot, con los preceptos que fueron dados por Dios. Ellos lo veían como un peligro para la juventud. Y entonces, Rabbeinu Yonah, junto con su maestro, Rabbi Shlomo de Montpellier, y con otro de sus alumnos, que era Rabbi David Ben Shaul, se unieron y en el año 1232 hacen algo muy fuerte. Un jerem, una excomulgación al Moreh Nevuchim, al libro del Rambam, y otros trabajos filosóficos del Rambam también. Entonces, imagínense, la comunidad de Montpellier se dividió, fue un fuego, porque estaban aquellos que sostenían y veían al Maimónides como alguien que era su guía y su manera de aplicar y de estudiar el judaísmo, y por otro lado estaban quienes apoyaban a Rabbi Shlomo de Montpellier, a Rabbeinu Yonah y a Rabbi David Ben Shaul. Y este conflicto fue terrible, terrible, a punto tal que, ¿quién intervino en todo esto? A ver, para ayudar un poco a hacer las paces, Rabbi Moshe Ben Maimón, que de él vamos a hablar, seguramente no creo que hoy alcancemos, la semana que viene más en detalle. Hoy vamos a ver hasta dónde vamos a poder hablar. Como era tan violenta, tan fuerte la discusión, entonces él intentó convencer a su primo y al maestro de su primo de esto, escribiendo una carta en la que explicaba que como una persona, un yehudí como Rabbi Moshe Ben Maimón, un sabio de la Torá, un sabio con inspiración divina, seguro que no puede tener, ¿cómo van a dudar de lo correcto de sus trabajos? Sin embargo, aunque él intentó moderar esto, el conflicto llegó tan alto que en el año, ¿se acuerdan cuando vimos que en el año 1242, lamentablemente, creo que esto lo hablamos al final de la semana pasada, fue quemado el Talmud frente a la Notre Dame, ¿verdad? Junto con el Talmud se quemaron también copias del Moreh Nevuchim. Y bueno, esta lucha tan desafortunada entre los mismos Yehudim trajo, cuando se vio la consecuencia de esta discusión, que fue tan mala, entonces el mismo Rabbeinu Yonah se sintió muy mal por lo que había pasado. En el medio quiero decirles algo muy interesante, ¿no? O sea, miren hasta dónde llegó, que los judíos del sur de Francia, cuando fue toda la pelea, y estos tres rabinos hacen una excomulgación, digamos, al libro Moreh Nevuchim, se unen rabinos y excomulgan a estos tres rabinos. Entonces estos tres rabinos, al verse tan con semejante situación, envían al norte de Francia al Moreh Nevuchim y muestran lo que es la causa y lo que están sufriendo, para que los grandes rabinos del norte de Francia vean la situación y los apoyen. Bueno, imagínense que los del norte de Francia, como dijimos antes, los apoyan, y es todo esto deriva,
toda esta división deriva a que finalmente el Morene, muchos ven la quema del Talmud como consecuencia de la pelea entre los mismos judíos, que lamentablemente era Leshem Shamaim, toda la cuestión era en aras del cielo, pero como diríamos nosotros, se les fue de las manos, fue más allá. Y entonces por eso algunos vieron, mejor dicho, como un castigo divino por haber puesto en duda a un sabio de la talla del Rambam. Y entonces por eso, bueno, un minutito que quiero ver. Había otro libro del Rambam que estaba en el mismo banquito de acusados que el Morene Bukim, que se llamaba el Sefer Amadá, el libro de la ciencia sería, algo así. Bueno, y entonces, justamente lo que el Rambam les decía a ellos, si ustedes realmente quieren defender, proteger, mejor dicho, a quienes no necesitan los libros de filosofía como el Morene Bujín, que no se llevaran, que no llegaran a las Keilot del norte, pero no prohibirlo en las Keilot del sur, donde sí los judíos tenían intercambio de pensamiento con los no judíos, y esto los iba a ayudar a protegerse y a poder explicarse de manera más convincente y además ellos mismos entender mejor y no dejarse convencer por, digamos, por los no judíos, ¿no? Como que iban a tener una herramienta más. Bueno. Imagínense que después de esto, Rabbeinu Yonah, que nació, no les dije en qué año nació en el año. Rabbeinu Yonah Gerondi nació en el año 1180 y falleció en el año 1263. Cuando él ve todas estas cosas, se deja la ciudad de Montpellier y se dedica a recorrer las Keilot, y a cada lugar donde llegaba, entraba al Beit HaMidrash y decía, se paraba en el, digamos, imagínense, era un gran rabino además, y muy conocido. Él se paraba y decía que pedía perdón porque él pecó contra el Rabbi Moshe Ben Maimón y puso en duda el trabajo del Morene Bukim, etcétera, etcétera, y que estaba muy arrepentido de esto. ¿Cuál era la idea de él? La idea de él era hacer este recorrido y después viajar a Israel, porque ya había fallecido el Rambam, y ahí llegar hasta la tumba del Rambam en Tveria y pedirle personalmente disculpas. Hoy en día uno lo escucha y bueno, hoy en día la verdad que no es tan difícil. Tenés que tener los medios, pero no es tan difícil, ¿viste? Te tomás un tren, te tomás un avión, vas tren por tren, bajas de después te tomás en la última estación de donde querías estar en Europa, te tomás un tren y te tomás un avión, te vas a Israel, en Israel te tomás un colectivo, llegaste a Tveria y chao, lo resolvés. Esa época sabemos muy bien que eran épocas terribles para viajar. Era primero que la navegación era muy peligrosa, era muy endeble. Segundo, ya sabemos, los piratas, todas esas cosas que estaban, los peligros, además de las enfermedades y de todo, pues no hace falta ni mencionar, porque todas tienen idea de lo que era viajar en esa época. Los caminos eran peligrosísimos. Y entonces él empezó este recorrido y públicamente pedía perdón, Rabbeinu Yonah, por su oposición al Rambam. Cuando llegó a Barcelona, después de Barcelona llegó a Toledo. A ver, vamos a ver el mapa, si podemos ver el recorrido. ¿Quieren?
un minutito. Perdón. Cyril, estoy en Shiur, te llamo en un ratito. Para que veamos. Vemos que él, cuando llega a, perdón, ¿qué ciudad dijimos? Me distraje. A Toledo, miren acá, Toledo está en el medio más o menos de España, o sea que recorrió, fíjense, desde el sur de Francia, Montpellier está más o menos por aquí, y llegó hasta, acá está Barcelona, de Barcelona llegó a Toledo. Cuando llega a Toledo, y él, imagínense, no es que llegaba y decía esto y se iba, cada vez quedaba mucho tiempo. Los judíos, los estudiosos de Toledo, lo escuchan a Rabbeinu Yonah, no lo pueden dejar ir, le piden por favor que se quede para enseñarles, para formar a los estudiantes de Torah. Y entonces él se queda ahí y dedica, se, se dedica de manera extraordinaria a formar estudiantes y también a su escritura de todas las explicaciones de Rabbeinu Yonah, los libros de Rabbeinu Yonah. Y lamentablemente no pudo concretar su viaje final de llegar a Israel porque, como dijimos, en el año 1263 muere por una extraña, dicen, una extraña enfermedad. Bueno, y algunos de los oponentes, vieron como es, siempre hay gente que dice, a esto le pasó por haberse. Sabemos que no es así. Y cuando la gente se enteró, la judeidad se enteró de la muerte de Rabbeinu Yonah, todo el mundo judío estuvo de duelo por Rabbeinu Yonah. Fue un gran talmudista, muy famoso por sus comentarios sobre las escrituras del Rif, ¿se acuerdan? De Rabbi Yitzhak Alfasi. Y también, además de sus comentarios, él escribió algunos trabajos que tienen que ver con la teshuvá, porque él vio lo suyo, esto que él se arrepintió de manera abierta con respecto a su posición contra el Rambam, y escribió un trabajo llamado Sharei Teshuvá, los portones de la teshuvá, otro que se llamó Sefer Airá, que tiene que ver, sería el libro de la piadosidad, y también Igeret Ateshuvá, que sería una epístola sobre el arrepentimiento, que tuvo una gran influencia sobre todo sobre el judaísmo en todas las épocas. Y además escribió muchos tratados que tenían que ver con ética y moral, que se estudian hasta el día de hoy para servir a Dios de manera especial. Esto con respecto a Rabbeinu Yonah. No sé si lo conocían, si habían escuchado de Rabbeinu Yonah, Gerondí o Gerondí o de Girona. Claro, los estudiosos de la yeshiva lo conocen porque es su compañero, como dijimos antes. Pero bueno, son historias de vida tan fuertes y tan, como dijimos al principio de este taller o este viaje que estamos emprendiendo juntas, que son vidas dignas de un libro per se, y son vidas, digamos, de manera secular, podríamos decir, de una película de aventura, una película de vida, en la que podríamos aprender muchísimas cosas positivas, en vez de todas las cosas que se aprenden en las películas que normalmente no lo son. Entonces, tendríamos que poner un branch, una sucursal de Hollywood, pero para únicamente dedicarnos a la vida de los grandes de nuestra historia, y que seguramente eso daría mucho entusiasmo
para poder asumir nuestro judaísmo con más orgullo y con más interés. Bueno, vamos a dejar aquí y en la semana que viene, y Mircea Hashem, nos vamos a dedicar al Nachmanides y a algunos otros personajes muy, muy importantes.